Nuestra historia comienza con una niña y una mujer leyendo un libro antiguo. Esta última le dice que si alguna vez se encuentra con alguien de allá afuera, solo tiene que huir, porque te van a maldecir. El escenario cambia, al de una canasta con flores y vemos una pequeña niña, que al parecer se había quedado dormida, sobre la base del tronco de un árbol en medio del bosque. Preocupada, recuerda que debería volver a casa, entonces se apresura a ponerse sus botas ya que si su maestro la encontraba allí, se iba a enfadar. Entonces, ella procede a intentar agarrar su canasta, pero ya era muy tarde. Al darse la vuelta ve una esbelta figura oscura como la noche, con pico de águila, cuernos de cabra y una cola como de demonio justo frente a ella. Al contrario de lo que podría esperarse, mantiene la calma al verlo pues, era su maestro, quien acto seguido le dice, «Te encontré». Él comienza a regañarla, debido a que afuera era demasiado peligroso para ella, y debería quedarse en casa. La niña replica que es aburrido estar ahí, a lo que, rápidamente el maestro responde con que ella se lo había prometido, y entre suspiros, ambos emprenden el camino de regreso a su hogar. En el trayecto de vuelta, la muchacha le cuenta cómo el lugar donde estaba era su favorito, ya que le gusta dormir allí la siesta. El maestro solo se limita a escuchar cómo ella le contaba cómo disfrutaba estar allí. Hasta que la niña le pregunta si él no tiene hambre, a lo que contesta con que él es incapaz de sentir eso, entonces la muchacha insiste con que ella sí la tiene y le sugiere ir al pueblo. Su maestro dice que ya habían ido la última vez y puede que no quede nada, a lo que ella lo interrumpe diciendo que no importa. Este lo piensa unos segundos y termina accediendo, haciendo que la niña se ponga muy feliz. Ya en el pueblo, vemos una habitación sin vida, como si nadie viviera allí. Entonces, el maestro se dispone a buscar comida, mientras que se lleva un diario que estaba sobre una mesa. Acto seguido, se dirige hacia la puerta, ya que al parecer había visto algo desde la casa donde estaba y llama a la niña por su nombre, Siva. Ambos se quedan observando una figura negra, muy parecida al maestro, a lo que este termina por explicar que esa era una persona de afuera. Tras dicho encuentro, ambos siguen su camino hasta llegar a la fachada de la casa, la cual lucía bonita y acogedora. Dentro del domicilio vemos un lugar bastante espacioso. Siva va a dejar su canasta en la cocina y pregunta qué debería hacer con la leña, a lo que su maestro responde que aún quedaba un poco y luego iría por más. Más tarde, con humo saliendo de la chimenea, Siva está cenando un pan con huevo y 3 arvejas. La misma menciona que ese pan no está dulce y que el último sí lo estaba. En cambio, el tutor solo responde que es lo que hay y ya no es posible cambiar su sabor. La niña hace un pequeño suspiro y termina diciendo con mucha energía que está muy rico. Tras haber lavado los platos, vemos como Siva golpea la entrada de la habitación de su maestro, preguntando si estaba allí. Este último abre la puerta y se disculpa por haber tardado. Siva lo apresura para que ambos recen frente a la ventana en la habitación de la niña. Entonces, habiendo terminado y ya casi listos para dormir, el maestro le pregunta si alguna vez le habló de la maldición. Si te tocan, aunque sea un momento, te conviertes en algo feo. La niña exclamó que no quería eso, entonces él le dijo que por ello, no debía tocarlo a él ni a nadie de afuera, entonces agregó, tampoco puedes salir cuando te dé la gana. Siva algo decepcionada le dijo que lo entendía, sin embargo, rápidamente cambió la expresión en su rostro para mostrarle una bella corona de flores que había hecho para el maestro. Acto seguido, lo llama para que se siente sobre su cama para poder colocarle dicha corona. Este último le agradeció el regalo y mencionó que estaba muy feliz. Entonces Siva menciona que ahora todo estaba bien. Él, confundido, le pregunta a qué se refiere, a lo que la niña responde que, cuando la abuela venga a buscarme. Yo sé que tú te sentirás solo, ¿verdad? Entonces la pequeña chica, con una gran sonrisa, agrega que con esa corona de flores no se sentirá solo, porque le recordaría a ella. El maestro, con una expresión de tristeza, le dice que es verdad y se acerca a apagar las luces, deseándose mutuamente las buenas noches. Más tarde esa noche, mientras Siva dormía, el maestro sale bajo la luz de la luna con su lámpara en dirección al profundo bosque, hasta que un pensamiento invadió su mente. Ella dijo que por aquí estaba. Acto seguido acerca su farol al piso para ver lo que parecían ser unos cadáveres envueltos en sábanas blancas. Inmediatamente, él se acercó a verlos mientras se preguntaba si había un maldito entre los de adentro. Sin embargo, agrega que por dentro estaban como nuevos. Quizá fueron falsas acusaciones, intentando dar una razón de lo sucedido, hasta que ve como uno de ellos poseía una extraña marca en su cuello. En medio de la noche, solo pide perdón y sentencia que algún día, todo estaría bajo la luz. Sin embargo, se reprocha a sí mismo por desear que ese día jamás llegue, ya que en ese extraño lado del mundo en el cual habitan los malditos, Siva en verdad había sido abandonada. Al día siguiente, el maestro se encarga de cortar leña mientras que Siva la lleva consigo. La niña, alegremente propone hacer una fiesta de té, ya que ese día hacía muy buen tiempo.
A lo que su tutor responde, con un poco de cansancio, que ayer ya habían hecho una y antes de ayer también. La muchacha, con energía le responde que daba igual, porque deberían hacer una cada vez que se quedaran en casa. Entonces, él finalmente accede, pero antes debían guardar la leña. Ambos se dirigen al interior de su hogar y Siva suelta la madera al lado de la chimenea. Ella pregunta si quería poner leña en el fuego, a lo que el maestro respondió que no era necesario, porque él se encargaría. Mientras este último se remanga la camisa, la niña le comenta, en tono de burla, que se pondría más negro que antes, a lo que su maestro le dijo que eso era imposible, al mismo tiempo que colocaba la leña sobre el fuego sin que al parecer éste le hiciese daño. La muchacha, un poco sorprendida, le comenta que eso debía de doler, sin embargo, su tutor se encontraba como si no hubiese sufrido ni un rasguño. Luego, este mismo tomó una vela y se fue en dirección a sus aposentos, mencionando al pasar que si Siva necesitaba ayuda con algo que acuda a él. Dentro de su habitación, vemos un lugar lúgubre, muy desordenado y con muchos libros, vitrinas y anotaciones. El maestro toma asiento mientras piensa si ya han transcurrido 2 semanas. Entonces, este abre un cajón y saca el diario que había encontrado en el pueblo que visitó con la niña. La oscura criatura menciona un nombre, Petrus, el cual parece ser el nombre del pueblo que ya no recordaba con mucha claridad. Entonces, se decide a hojear el diario y una serie de recuerdos comienzan a golpear las puertas de su memoria. Vemos una turba furiosa perseguir a alguien, diciendo que la maldición se extendería, que no se acercasen, que se detengan. Entre esos gritos llenos de ira, se alcanza a oír una débil voz que dice, «Yo soy». Sin embargo, es interrumpido por unos golpes que provenían de su ventana. Este abre la misma y escucha como Siva lo llama para anunciarle que la fiesta del té ya estaba lista. El maestro le dice que enseguida va, así que cierra la ventana y guarda el diario para dirigirse al patio. La niña lo recibe, reprochándole que llegó tarde. Ambos se sientan y la fiesta del té comienza. Acto seguido, la muchacha se sirve un poco de té oscuro, pero su ceño se frunce y escupe un poco del té diciendo que sabe fatal. Entonces el tutor le sirve un poco de azúcar y ahora sí puede disfrutar de una buena taza de té. A todo esto, el maestro observa cómo ya habían utilizado la mitad del azúcar y mencionan que debían buscar más. Luego de la fiesta, este último se sienta en un banco a presenciar lo bonito que estaba el día. Al verlo, la niña se acerca con un libro y le pide que se lo lea. Su tutor, al ver el libro, le pregunta si era suyo, a lo que Siva responde con que era de su abuela. Además, agrega que como no sabe leer, quería que él lo hiciera. Entonces, el maestro accede a leérselo y comienza, hace mucho, mucho tiempo, existió un dios oscuro y uno de luz. El segundo, le otorgó felicidad a todo el mundo. Sin embargo, el primero se la arrebató, y a cambio les dio dolor y sufrimiento. En respuesta a ello, el dios de luz se enfadó muchísimo y terminó por darle un castigo al dios oscuro. Le quitó todo, y lo convirtió en un monstruo muy feo. El dios oscuro se enfadó, y transformó su maldición en una enfermedad que infectó a mucha gente. En cambio, el dios de luz no sabía cómo responder, por lo que terminó por crear un gran muro para evitar que la enfermedad se continúe expandiendo. Desde aquel día, existen 2 reinos, los habitantes del lado de dentro del muro, y los de fuera, los malditos. Y así, es como se originaron los 2 reinos. Siva, luego de escuchar el relato, menciona que eso solía decir su abuela y que ella solía leerle ese libro mientras tenían fiestas de té y comían tartas de manzana. El maestro, curioso, le pregunta si eran buenas, a lo que la alegre muchacha respondió que sí lo eran y esperaba que él pudiera probarlas algún día, y agregó, «Me siento mal porque no están aquí». El maestro, lamentándolo, le devuelve el libro. Siva, mientras abraza el libro y en tono inocente, pregunta, «Maestro, ¿cuándo regresará la abuela?». Este se queda sin palabras, y piensa para sí mismo que quizá lo mejor era decirle la verdad. Entonces esboza, «Siva, la verdad es que, tu abuela». El maestro cierra los ojos, y termina por decir que pronto vendrá por ella. La pequeña chica, llena de vigor, comienza a festejar muy contenta, ya que por fin podría ver a su abuela. Mientras que su tutor no puede hacer más que hacer silencio mientras se muerde la lengua. En tanto que llevan las cosas adentro, el maestro no puede evitar pensar en que no es capaz de decirle la verdad, porque no quiere verla triste y por ello él se promete cuidarla. En ese momento, la niña señala el buen día que hace y su maestro, con una mirada al cielo le dice que tiene razón. Entretanto, en un pueblo lejano al del bosque de nuestros protagonistas, vemos una gran puerta siendo custodiada por 2 soldados. Otro grupo de soldados se aproxima y mientras señala una especie de manta blanca, dice que abran la puerta, porque iba a tirar eso a la basura. Los porteros en consecuencia abren las puertas, mientras que comentan que algo volvió a ocurrir en el mismo pueblo del sur. Entonces, sentencia que aunque sea solo una sospecha, no lo van a dejar pasar como si nada,
que debían mantener segura a la gente de adentro y que esto solo podía ser obra de un dios terrorífico. El grupo de soldados parte en su búsqueda, mientras comentan cómo otro de ellos había visto una niña. A lo que, quien parece ser el líder del pelotón contesta con que lo comprobaría, matándola. Volviendo con nuestros protagonistas. Siva observa por la ventana esperando a su abuela, preguntándose por qué tardará tanto en llegar. El maestro, intentando calmarla, le dice que seguro tardará en llegar y que probablemente no llegue desde el jardín, pues la ventana por la que veía la niña daba directo al patio. Al otro día, la lluvia se hace presente mientras la muchacha se encuentra viendo otra vez por la ventana. Su maestro comenta que si no entra la leña, esta se va a mojar. Al instante, Siva se ofrece a llevarla y él accede, pidiéndole que la deje al lado de la chimenea. Tan pronto como la niña se retira a cumplir su tarea, el maestro se dirige nuevamente a sus aposentos. Mientras piensa en cómo ella no ha dejado de estar pendiente de la llegada de su abuela desde ayer, recapacita y se da cuenta de que fue un error mentirle. Contempla la posibilidad de que la abuela de la muchacha quizá ni siquiera esté viva. Al mismo tiempo, observa la lluvia por la ventana y comenta que ese día estaba espantoso. Por otro lado, en algún lugar del bosque, vemos al grupo de soldados cargando varias mantas con lo que parecen ser más víctimas de la maldición. Uno de ellos explica cómo los seres sin alma no sufren la maldición, refiriéndose a las plantas y edificios. Apresurado, le dice al resto que debían deshacerse de eso pronto y volver a casa porque estar afuera era desagradable. Tras unos minutos, llegan al pueblo donde alguna vez estuvieron Siva y el maestro. Uno de los soldados se pregunta por qué el pueblo se veía así, a lo que otro le pregunta si él vivía allí antes, y él mismo responde afirmativamente. De regreso en el hogar de la niña y su maestro. Siva ha terminado su tarea de llevar la leña, entonces se dispone a mirar nuevamente por la ventana como la lluvia no acaba y se pregunta si su abuela estará bien. En ese momento, una idea pasa por su cabeza, por lo que va directo al ropero, toma un paraguas y con mucha cautela, asegurándose de que el maestro no se dé cuenta, sale por la puerta principal en rescate de su abuelita. Ya fuera de la casa, se da cuenta de que el paraguas tiene un hueco enorme en la lona. A pesar de ello, continúa su travesía, adentrándose cada vez más en el profundo bosque sin ponerse a pensar ni un segundo en lo peligroso que podría llegar a ser esa decisión. Mientras tanto, los soldados descansan un momento, hasta que un sonido de pasos los alerta. El miedo de que fuese un forastero se siente en el ambiente, aunque la determinación de acabar con él es aún mayor. Entonces dejan los cadáveres de los malditos en el suelo y salen a darle caza a la supuesta criatura. En ese instante, vemos como Siva se cruza con el pequeño escuadrón y uno de ellos, alertando de su presencia, la señala diciendo, «Esa es la niña». Al mismo tiempo, se preguntan qué hace una niña sola allí afuera. Siva, al verlos, lejos de asustarse, llena de inocencia los llama con la intención de preguntarles si saben dónde está su abuela. Los guardias, confundidos y murmurando entre sí, colman la paciencia de la joven, haciendo que ésta les pregunte repetidas veces lo mismo. De repente, uno de ellos saca un arco y flecha y lo apunta en dirección a la niña. Ella, sorprendida, no puede hacer más que quedarse helada mientras ve a su cazador apuntándole con dicha arma, hasta que el paraguas sale volando en medio de la lluvia. Mientras tanto, el maestro sigue leyendo en sus aposentos, pero se detiene en una carta que dice, «Esta niña ha sido condenada a muerte, fue acusada de estar maldita. Por favor, la única manera de poder salvarla es escondiéndola en este lugar. Si lees esto y tienes buen corazón, por favor, necesito que la ayudes. Salva a mi querida hija». Claramente, esa carta se refiere a Siva. La tormenta continúa, el maestro cae en cuenta de que hay demasiado silencio en la casa, por lo que, tras buscarla en cada una de las habitaciones, se sumerge en el denso bosque en su búsqueda. En el camino, encuentra el paraguas que se había llevado Siva y decide continuar en esa dirección. En cuanto a la niña, al parecer ella había logrado huir, debido a que el soldado que le apuntaba dudó en si dispararle. Entonces, otro del mismo grupo lo toma por el cuello de su pechera y le dice que no debe tener lástima por esas criaturas, ya que la única forma de proteger a los de adentro es asesinando a los malditos forasteros que se acerquen. Acto seguido, el capitán ordena que se dividan, mientras tanto, escondida tras unos arbustos, la niña solo se pregunta por qué, en su cabeza no comprende qué es lo malo que ella hizo o el delito que ha cometido para que la traten de tal forma. Sin embargo, decide levantarse y buscar a su maestro, porque probablemente todavía la seguían. Los pasos firmes, en forma de chapoteo por los charcos que se formaron por la lluvia aún presentes se escuchan en todo el bosque. Siva, jadeando fuertemente solo puede pensar en una cosa, tengo que regresar a casa. Sin embargo, esto la hace tropezar con una rama, lo que termina lastimándose el tobillo y cae en un claro, donde la lluvia inclemente se confunde con sus lágrimas de dolor. Al darse la vuelta, solo puede ver las 4 figuras de quienes desean acabar con su vida.
Aún confundida, escucha cómo debaten que no pueden acercarse a ella debido a que si no se contagiarían de la enfermedad. A lo que Siva, a modo de súplica pregunta, ¿por qué le hacen esto? E insiste en que ella no había hecho nada. Al instante, uno de sus verdugos contesta sin miramientos, porque eres una maldita de afuera. La joven, intentando que sus captores escuchen su verdad, les repite que ella no está maldita, que su maestro se lo había dicho y que no era de afuera. Era inútil. Los cuatro levantan sus arcos y se disponen a dar el tiro de gracia, mientras la pobre niña permanece sumida en un profundo temor. Las cuerdas se tensan y en un último grito las flechas salen en su dirección. El diluvio continúa y las flechas impactan. Sin embargo, cuando Siva alzó la mirada, pudo vislumbrar a su querido maestro frente a ella, preguntándole si se encontraba bien. Los soldados, impasibles, quedaron sorprendidos por la aparición de semejante criatura. Pese a ello, uno de los soldados, al grito de «¡Estás maldito!», clavó otra flecha en la espalda del maestro. Este casi no reaccionó. Siva, preocupada por su maestro, solo obedeció su orden de quedarse detrás de él. Entonces, el maestro se dio la vuelta y enfrentó a los agresores por primera vez. Les dijo que se largaran y que no se acercaran a la niña. Sin embargo, uno de los soldados, haciendo oídos sordos, volvió a clavar una flecha, esta vez en el corazón de la criatura. El maestro insistió exclamando, «Largo. Si no se van de aquí, tendré que maldecirlos». Viéndose completamente humillados, los soldados no tuvieron otra opción más que retirarse. Aún preocupada, la niña le preguntó a su maestro si se encontraba bien. Él no dijo nada mientras se retiraba cada una de las flechas que tenía clavadas, como si nada. Entonces, Siva le comentó lo sucedido a su tutor, sin entender por qué le hacían eso si ella no era una persona de afuera y no les había hecho nada. «Son malvados», dijo en tono triste. Hasta que su maestro, arrodillado ante ella, le dijo desde el fondo de su corazón, «Me alegra que no te hicieran daño». Siva, conmovida por esas palabras, intentó acercarse a tocar el rostro de su tutor. Sin embargo, este se recompuso rápidamente y le dijo que se levantara para que pudieran volver a casa. Aún adolorida por la caída, la muchacha fue incapaz de levantarse, por lo que el maestro extendió el paraguas que había encontrado anteriormente para que la joven pudiera sostenerse sin tocarlo. El maestro le dijo que debería bañarse cuando volvieran, así no se resfriaba, y que él prepararía el fuego mientras ella se cambiaba. A lo que Siva respondió con una carcajada que tomó por sorpresa al maestro. Ella dijo en tono burlón, «Nunca había usado un paraguas así». A lo que su maestro coincidió, diciendo que él tampoco, mientras seguían su camino por el bosque bajo la lluvia, sin saber que algo los observaba desde las sombras. La lluvia se ha calmado, y ya en casa, la niña se encuentra vendándose el tobillo siguiendo las indicaciones de su tutor. Este le explica que deberá cambiarlas cada mañana, tarde y antes de irse a dormir por el desgaste de las vendas. Por otro lado, Siva se percata del olor peculiar de la medicina, a lo que rápidamente el maestro explica que es un medicamento a base de hierbas, ya que no tenían sintéticas. Este último muestra un gran conocimiento de medicina y plantas en general. La joven nota esto y le dice sin miramientos, «Eres un doctor, ¿cierto?». A lo que su maestro contesta afirmativamente. Luego de recoger las medicinas, el doctor menciona a la niña que ya debe tener hambre y que irá a cocinar algo. Sin embargo, ella dice que no tiene hambre. El maestro, algo nervioso por la respuesta, le pide que se tape bien y que él le hará un té. Más tarde, mientras el vapor se desprende de la taza de té, la joven y su tutor se sientan frente al fuego de la chimenea. Rompiendo el silencio y preocupado por la salud de la niña, le pregunta si ella está bien, ya que ha sido un día difícil. Ella, por otro lado, solo responde de manera breve a las preguntas de su interlocutor mientras observa cómo éste coloca más leña en el fuego. Después de la taza de té, Siva ya se encuentra en su habitación, acostada. Su maestro, al comprobar esto, cierra la puerta y se retira a sus aposentos. Sin embargo, pese a la tranquilidad del ambiente, la mente de la joven es un tornado de emociones. La frase, «Tú estás maldita», ha quedado grabada en su conciencia, y sujetando el libro la niega con un rotundo no, para posteriormente quedar dormida. Siva vuelve a abrir los ojos, solo que esta vez se encuentra en un espacio totalmente oscuro. Hasta que, estirando su mano en un intento de poder agarrar a su abuela y evitar que se pierda entre la oscuridad, ve con terror cómo su mano se ha transformado casi por completo en una con dedos más alargados, con garras y completamente teñida de un color oscuro. La luz entra en el cuarto, no era más que una pesadilla, pero la chica aún se encuentra pensativa y para nada tranquila. Sin embargo, un olor peculiar la interrumpe y llama su atención. Al salir de su cuarto, ve una gigantesca nube de humo oscuro saliendo justo de la cocina. Ella va corriendo a ver qué ha ocurrido mientras llama al maestro, solo para encontrarse con que al parecer él tiene algo que ver con lo ocurrido. Siva, confundida, pregunta qué es lo que hacía,
a lo que éste solo responde que estaba haciendo algo y le pide que abra puertas y ventanas. Tras completar la tarea y ver toda la suciedad que hay en la cocina, el misterio es revelado. Él había hecho una tarta de manzana. La niña, con la honesta brutalidad que caracteriza a los niños, le dice, está oscura como tú. Tras unos segundos de silencio, el tutor dice que la va a tirar. Sin embargo, la joven lo detiene y le pide probarla. El maestro, un poco desconfiado de su propia creación, le corta una porción. Tras un pequeño bocado, la muchacha exclama alegremente, es amarga. Pero al contrario de la reacción esperada, Siva, entre risas, dice que nunca había probado una tarta tan oscura y le ofrece su ayuda para la próxima. El maestro accede, sin embargo, toca la hora de limpiar. Por otro lado, oculto en las sombras de los árboles, se puede ver una larga túnica observando el hogar de nuestros protagonistas, quienes no saben lo que se avecina. Más tarde ese día, estando todos limpios, con la niña arropada y dormida, el tutor piensa que al parecer Siva ya ha vuelto a tener apetito, y recuerda la idea de que debe protegerla. Sin embargo, se pregunta cómo puede protegerla cuando ella está triste. Este se retira a sus aposentos y la casa queda en una calma que pronto será resquebrajada. Un ligero crujir de la puerta principal y la luz de la luna permiten ver la sombra de alguien o algo, que se aproxima directo al cuarto de la niña, mientras dice en voz baja, por favor, dime, ¿por qué no se maldijo? La joven, aún un poco dormida, se despierta por la presencia de algo en su habitación. Sin embargo, este no es su maestro. Una criatura envuelta en una manta, similar en apariencia al profesor, pero con una cornamenta mucho más ramificada y un tamaño superior al del mencionado, está frente a la pequeña joven. Por otro lado, el maestro, alertado por un ruido en la habitación de al lado, se apresura en ir a ver si Siva está bien, solo para poder presenciar cómo dicha criatura toca el rostro de la joven. Claramente, era un hombre de fuera. Sin embargo, el maestro no tenía mucho tiempo para hacer preguntas, así que, en un acto desesperado por proteger a la niña, comenzó a forcejear con la criatura de capa blanca. Este último, capaz de hablar, le preguntó por qué se entrometía. Ambos eran criaturas oscuras, por ende, debían querer lo mismo. El maestro, confundido por la pregunta, bajó la guardia, y en ese momento, su oponente aprovechó para lanzarlo contra la cama de la joven. La criatura no estaba interesada en él y le pidió que se apartara, a lo que el tutor respondió que no sabía lo que buscaba, pero no iba a dejar que se acercara ni un paso más. El de capa blanca, sin comprenderlo, le preguntó si pretendía usar su alma para él solo, dando un paso hacia adelante en el proceso. El profesor volvió a forcejear con él mientras Siva se cubría con una almohada en un rincón de la cama. Tras varios golpes, la enorme criatura tomó al profesor del cuello de su camisa y lo lanzó como un costal de papas por la puerta, cayendo justo sobre una mesa del pasillo. La indefensa muchacha se quedó frente a frente con el desconocido. La misma pregunta de antes se formaba en sus labios. ¿Por qué? Mientras que, en el pasillo, el maestro seguía consciente y le gritaba al misterioso ser que no se atreviera a volver a tocar a la niña. Tal era su furia, que tomó el hacha que se encontraba a un lado de él. El monstruo, victorioso, se acercó de nuevo a la chica para decirle que no se preocupara, que aún no lo sabía, pero él conocía a su. Cuando de repente, el maestro partió el cuello de la criatura con el hacha. La cabeza del monstruo rodó por el suelo mientras el resto de su cuerpo permanecía inmóvil. Sin perder tiempo, el profesor arremetió nuevamente, esta vez contra el cuerpo de la criatura. Esta cayó y cuando el maestro se acercó a dar el golpe de gracia, Siva le pidió que se detuviera. Sin embargo, su tutor, haciendo caso omiso, alzó nuevamente el hacha, pero el monstruo pudo desviar ese último hachazo, haciendo que ésta quedara enterrada en un mueble de la habitación, cayendo de las manos del profesor y dando lugar a un nuevo forcejeo entre ambos. Cuando el maestro consiguió apartar al cuerpo sin cabeza, se dirigió nuevamente en busca del hacha, y al grito de «No la atormentes más», alzó el hacha con el objetivo de acabar de una vez con su enemigo. Sin embargo, la niña, en un último intento de apelar a la empatía de su tutor, se atravesó frente a él para evitar que acabara con la vida del susodicho. La joven, sujetada del pantalón del profesor, le rogó que por favor se detuviera. Finalmente, este soltó el hacha, permitiendo que el monstruo recogiera su cabeza y escapara. El profesor se quedó helado. Siva comenzó a llorar, pero él no podía dejar de pensar en el hecho de que un hombre de fuera había tocado a Siva, haciendo que ahora estuviera maldita. En otro páramo del bosque, regocijándose con su hallazgo, el hombre de fuera celebraba que por fin la había encontrado, un alma muy pura y no maldecida. Sin embargo, recordando al profesor, mencionó que, pese a que haya otro como él interponiéndose, era solo cuestión de esperar. En algún momento volverá y la recuperará para su madre. Otro día comienza. El maestro está terminando de ordenar la habitación mientras Siva duerme después de tanto llorar.
Una vez terminada la limpieza, el maestro se sienta en la cama de la joven, descansando por unos segundos de la pesadilla de la noche anterior. En una pose reflexiva, piensa en todo lo ocurrido. ¿Acaso ese otro ser había venido hasta allí solo para buscar a Siva? No, él había venido por su alma. ¿Qué se supone que sabe? Se preguntaba, con más dudas que respuestas. Siva se despierta y le pregunta qué había ocurrido, a lo que él contesta que solo había limpiado un poco. Mostrando preocupación por ella, le pregunta si está bien, si su cuerpo se encuentra bien. Señales de que la maldición había comenzado, como un moretón oscuro o sensación de peligro, no se habían manifestado en la pequeña. Sin embargo, esta, en tono de derrota, dijo, «Ya lo sé, estoy maldita». El maestro solo contestó con un silencio de impotencia. Entonces, se levantó y dijo que iría a preparar la comida, pero se detuvo en seco ante el comentario de la niña. Ha dicho que lo sabía. Sabe dónde está, aunque la ha llamado madre y no abuela. Ha dicho que debería acompañarlo para poder volver a verla. El tutor, sin mucho titubeo, se dirigió a Siva y le dijo que lo comprobarían. Minutos después, ya se encontraban sumidos en el denso bosque, buscando a la criatura. La niña, criticando a su maestro, le dijo que quizá el hombre de fuera se esté escondiendo, a lo que él le mostró que ya estaba preparado para ese escenario, señalando el hacha que llevaba en una cartera. Finalmente, tras inspeccionar la zona, se encontraron con la criatura de capa blanca, que aún tenía su cabeza despegada del cuerpo. Ambos lo persiguieron entre la arboleda hasta que lograron convencerlo de que los llevara hacia donde madre estaba. Entonces, nuestros protagonistas se dispusieron a seguir a quien hasta hace unas horas intentaba secuestrar a la niña, hasta que por fin llegaron a un claro, donde una gran laguna marcaba el fin de su viaje. El maestro, con poca paciencia, preguntó dónde estaba la madre de Siva. Algo confundido por la pregunta, la criatura respondió que estaba allí, señalando la laguna de agua reflejante. El maestro, aún desconfiado, le mencionó que esperaba que no hubiera una segunda intención detrás de todo esto o que hubiera mentido. El ser de capa blanca, un poco ofendido por tal acusación, le dijo, ¿a qué te refieres? El maestro, a punto de entrar en otra pelea, fue interrumpido por múltiples crujidos provenientes del bosque. Entonces, la criatura esbozó, al parecer son oscuros. Se refería a criaturas completamente oscuras, con cuernos muy similares a los del maestro y el hombre de fuera, solo que estos caminaban a 4 patas y su capacidad del habla era evidentemente más reducida, repitiendo la misma frase mientras se acercaban a nuestro peculiar grupo. Al parecer, habían sido atraídos por la presencia del alma de Siva. El maestro, ondeando su bolso, les decía que no se atrevieran a acercarse a la niña, hasta que el hombre de fuera dio la orden de que no se aproximaran a esa alma. Luego de la pequeña introducción, este último dijo que debían avisarle a madre. En ese instante, cada una de las criaturas cuadrúpedas saltó a la laguna, desapareciendo como si nada. Entonces, el hombre de fuera les dijo a los protagonistas que ellos también deberían ir. Sin embargo, Siva no sabía nadar, dejando como única alternativa que solo el maestro bajase. De repente, el cuerpo del hombre de fuera lanzó su propia cabeza al agua, desapareciendo al igual que las otras criaturas. Entonces, el maestro le deja su bolso a la niña diciéndole que volvería enseguida. Acto seguido, ya se encontraba sumergido en la laguna junto con los demás. Mientras se sumergían cada vez más profundo, el hombre de fuera le explicó al maestro que no hiciera nada raro mientras él no estaba. Este último no tenía muchas alternativas ya que incluso estaba con los ojos cerrados por el agua. Sin embargo, tras unos segundos, el hombre de fuera exclamó, «Mira a tu madre». Abriendo los ojos, el maestro se encontró con un paisaje oscuro que recibía algún fragmento de luz de la superficie. Este parecía tan grande como el océano pese a ser solo una laguna común. Entonces, el maestro preguntó si este lago era su madre, a lo que la criatura replicó que era raro que no supiera nada. Rápidamente, el maestro le pidió que no se comparara con él. La criatura, que no se dejaba ningunear, dijo que seguramente él era mayor que el maestro, así que por ende debía saber más que él, incluso cómo deshacer la maldición. Entonces, el profesor, sujetando a la criatura por su cabeza, le dice que debe decirle cómo acabar con la maldición. Este último, en un tono sarcástico, le pregunta si no debería saberlo ya. El maestro, cada vez más molesto, le insiste que se lo diga. El ser habla, no eres de aquí. Eres un extranjero. Normal que no sepas nada. El profesor, evadiendo ese comentario, vuelve a insistirle que responda la pregunta. Entonces, la criatura, con simpleza, le dice, es nuestra tarea traer de vuelta todas las almas, porque estas pertenecen a madre. Es lo único que podemos hacer por aquella que nos ha creado. Las demás criaturas, uniéndose al maldito, indicaban el camino. Llegando al fondo por fin, el maestro, en silencio, se decide a seguir a las criaturas hasta la tal madre, mientras piensa en lo que le han dicho. ¿Esa es la clave para acabar con la maldición? Entonces,
Ese intruso, sin embargo, es interrumpido porque su capa se atora en una rama. Tras caminar por un sendero lleno de árboles completamente sin hojas, el camino se termina. Habían llegado a madre, o mejor dicho, a un hueco en el suelo. El hombre de fuera agrega: esto es lo máximo que nos podemos acercar. Entonces, le anuncia a madre su llegada y se disculpa porque no habían podido traer nada en esta ocasión, excepto un alma y un hijo oscuro. Le ruega a madre que ilumine al forastero. De repente, se comienza a escuchar un raro sonido que provenía del agujero, sumado a una gran luz. La criatura, encantada, explica que esa era la voz de madre. Sin embargo, eso no parecía una voz, decía el profesor, ni siquiera eran palabras lo que decía, era más como una canción. Entonces, el de fuera le explica que así madre les había mostrado que debían reclamar las almas que le habían robado y devolverlas. El profesor, recordando que por este motivo habían tocado a la niña, mientras ardía en cólera, dice en tono tranquilo, con que estaban intentando robarle a Siva su alma. El de fuera, confundido, ya que no reconocía a quién se refería, pregunta: Siva. Ese es su nombre, dice ahora sí totalmente exaltado en furia, exclama el maestro, y agrega: cuando la tocaste, no solo intentaste maldecirla, sino robarle su alma. Y todo, por esa cosa, señalando al hoyo. Nuevamente, y como ya era costumbre, el maestro toma por su capa a la criatura mientras éste repetía: las almas son de madre, no tuyas. A lo que el profesor contesta inmediatamente que el alma de Siva era suya y si él tanto quería lo que se supone que es suyo, ya podía quedarse con su maldición. Otra vez, insiste: dime cómo romper la maldición. Seguidamente agrega que por su culpa la plaga que esparce la maldición se expandió por el mundo, rompiendo el silencio. El maldito habla: la maldición no es nuestra culpa, la culpa es tuya. El maestro, congelado, permite que el de fuera siga explicando: los que construyeron grandes muros y se quedaron las almas fueron los que nos maldijeron, y nos tiraron fuera de los muros para que no pudiéramos volver. Los muy cobardes huyeron a sitios altos y lejanos. Y se robaron las almas de madre. El maestro, pudiendo recuperar la compostura, pregunta: ¿qué dices? Tonterías. ¿Nosotros los hemos maldecido? ¿Es nuestra culpa? No lo sabes. Entonces, la criatura, cínicamente contesta: la maldición fue. Mientras tanto, en la superficie, la muchacha espera que el profesor esté bien mientras se sienta a esperar junto al cuerpo del de fuera. En ese momento, las criaturas cuadrúpedas al fin salen de la laguna, junto con el profesor. Siva, muy feliz, lo recibe diciéndole que creía que se había ahogado. Su tutor le dice que se encontraba bien. Antes de marcharse, son interrumpidos por el maldito, quien, dirigiéndose a Siva como el alma con nombre, le pregunta quién le había devuelto su alma, y que le contestara la pregunta la próxima vez que se encuentren. Siva, igual de confundida que nosotros, pregunta a qué se refería. En el trayecto de vuelta, la niña le pregunta a su tutor de qué habían hablado. Este responde que de todo un poco y agrega, al recordar la causa original por la que habían ido hasta allí, que su abuela no se encontraba en ese lugar, pero se encarga de asegurarle que ésta volvería sana y salva algún día. De repente, Siva comienza a correr, mientras le dice alegremente al profesor: rápido, tenemos que hacerte entrar en calor junto a la chimenea, si no te resfriarás. El maestro, aún mojado, sigue a la niña de vuelta a su hogar, mientras su mente continúa discutiendo si revelarle la verdad o no, cuál sería la mejor decisión. Tras llegar a casa, Siva golpea la puerta de la habitación del maestro mientras le dice que el fuego está listo. Él le responde que saldrá en un momento, ya que está terminando de cambiarse de ropa. Ambos se dirigen a la cocina para colgar la ropa mojada. La niña nota que la cola de su maestro sigue empapada, pero él comenta que pensó que se había secado correctamente. La niña le advierte que debería tener más cuidado o se va a enfermar. El maestro le pregunta si deberían preparar la cena, ya que el sol ya se está ocultando. La pequeña, bastante animada, le dice que le gustaría comer pan y huevos fritos. Mientras cuelga su ropa, escucha a Siva ofreciendo ayudarle a colgar la ropa mojada en la silla, a lo que el maestro accede. Sentados frente a la chimenea, observan en silencio cómo se cocinan 2 huevos. La niña menciona que parecen la cara de los perros, refiriéndose a las criaturas malditas que andaban en 4 patas. El maestro se limita a responder vagamente, ocupado en sus pensamientos y sin prestarle mucha atención a la niña. Siva, entonces, menciona que los huevos se van a quemar y se percata de que algo anda mal con el profesor. El maestro, completamente en silencio, se queda en blanco hasta que la joven lo llama nuevamente, preguntándole si le ocurre algo. Este último, volviendo a la realidad, se percata de que aún no había servido la comida y que Siva estaba tratando de comunicarse con él. Luego de cenar, el maestro se queda solo a la luz de una vela, mirando la chimenea. Al regresar a su habitación, se pregunta qué debe hacer, cómo puede evitar hacerle daño a Siva.
Ella no sabe nada sobre la verdad de estas horribles criaturas, ni tampoco sobre dónde podría estar su abuela, ni siquiera si está con vida. Se detiene frente a la habitación de Siva, viéndola dormir tranquilamente. Ya en su habitación, sus pensamientos no dejan de atormentarlo. No puede confiar en los de afuera, en los malditos, y no hay forma de comprobar si lo que aquel ser oscuro le dijo es cierto. No debería creerles. Entonces, recuerda ese momento en la laguna, cuando pudieron conversar. El maldito le había dicho, no tienes que creerme, escúchame o no, como quieras. Pero algún día, lo desees o no, aprenderás. De vuelta en sus pensamientos, se pregunta, ¿tengo que contárselo todo? ¿O seguir ocultándolo? Rompe el libro que tiene enfrente y dice, completamente derrotado, que no puede hacer nada. Pero, para su sorpresa, Siva abre la puerta de su habitación, haciéndole darse cuenta de que ya es de día. Siva necesita una aguja e hilo para coser parte de la capa que se le había roto en la laguna. El maestro, sorprendido por la habilidad de la niña para coser, le pregunta quién le enseñó, a lo que ella responde que su abuela. Mientras cose, la joven se pincha el dedo sin querer. Cuando el maestro intenta ver qué le pasó, la niña toma el abrigo y dice que quiere hacerlo ella sola. Entonces agarra la aguja e hilo y comienza de nuevo mientras le dice, tu cuerpo aún no está curado. El profesor, confundido, no entiende a qué se refiere. La joven agrega que desde ayer el maestro se veía como si estuviera sufriendo. También menciona que cuando ella lo vio hoy, él parecía encontrarse mal. El profesor, en shock, se detiene un momento a pensar, así es como ella me ve a mí. Entonces dice, siendo honesto con la pequeña, estoy triste por todos los problemas. No estoy resfriado, estaba perdido en mis pensamientos. Pero ya estoy mejor. Ambos continúan remendando el abrigo del maestro. De vuelta en los aposentos del profesor, este se reprocha a sí mismo, diciendo que es patético, él debería preocuparse por ella, no al revés. Mientras camina por el pasillo, ve por la ventana a Siva colgando la ropa y la llama. Mientras tanto, en una catedral lejana, dos soldados se acercan a la edificación. Dentro, un cura ora al dios de la luz para que vigile los pacíficos días de sus hijos. Interrumpido, es visitado por un soldado, quien le dice, mis hombres lo han confirmado y lo vieron 2 veces. A lo que el cura contesta, ten cuidado y no lo toques directamente. Luego, agradece al soldado por mantenerlo informado y se despide de él, no sin antes bendecirlo con la gracia del Señor. En total soledad, el cura, eufórico, esboza, te estoy muy agradecido, mi Señor. Gracias a tus sagradas palabras, pronto seremos libres de la impía plaga de la maldición. Siguiendo tus órdenes, te traeré de vuelta ante ti, a la chica del otro lado. Nos encontramos nuevamente en el pueblo de los de adentro. Divisamos una carroza con caballos y varios soldados conversando. Posiblemente tengamos un indicio de dónde están. Esta misión debe realizarse con el mayor cuidado, se alcanza a oír. Uno de ellos comenta que la misión lo inquieta, utilizar a una anciana como trampa no era algo honorable. Sin embargo, otro soldado rápidamente justifica, eso es lo más seguro. Al menos, si algo sale mal, simplemente podemos abandonarla. Mientras la anciana reza, añade, pero todo esto fue por orden de los sacerdotes. Por otro lado, en el bosque, y más específicamente en la casa de nuestros protagonistas, el maestro está terminando de hacerle diversos exámenes médicos a Siva, concluyendo que no parece tener ningún síntoma de la maldición en particular. La niña le responde que él sabía mucho. Respondiéndole con demasiada información, le revela que él, debido a esta maldición, ha experimentado efectos en su cuerpo, como la pérdida del sentido del tacto, la sensación de calor y frío, y la pérdida de la necesidad de dormir y comer. Gradualmente, se pierde la habilidad de sentir cosas en el cuerpo. Continuando con su informe médico, le dice que la maldición hace que te parezcas a él, y las probabilidades de recuperación son. Sin embargo, no continúa, ya que al alzar la mirada ve la preocupación de la pequeña. El maestro intenta aliviarla diciéndole que no se preocupe, que solo hay una pequeña posibilidad de que suceda y que él no ha visto signos de que esté ocurriendo. Avergonzado, se levanta de su silla y le propone tener una fiesta de té, ya que hace mucho no tenían una y el día está perfecto para ello. La joven responde alegremente que así es y se va a buscar algo. El maestro, recostándose sobre la puerta, vuelve a pensar que se ha sobrepasado. Ella ya se había sentido de ese modo antes, y él debe hacer algo para animarla esta vez. Aunque ella no muestra signos de maldición, eso no cambia el hecho de que podría suceder. Además, no sabe cómo romper la maldición ni entiende lo que le dijeron los malditos de afuera. Piensa que tarde o temprano la maldición irá por ella. Mientras recuesta su cabeza sobre la pared de enfrente, quiere tener la esperanza de que la maldición no le afecte, ya que no tiene síntomas. Se pregunta repetidas veces si debe haber algo, alguna pista en algún lado para combatir la maldición. Siva, quien vuelve con una cubeta, ve como el maestro está preocupado otra vez y le dice, maestro, ¿está pensando en eso de nuevo? Él responde afirmativamente, solo un poco.
Ella lo reprocha, diciéndole que pensó que ya lo había superado. El maestro dice que estaba pensativo por otra cosa. La razón por la que Siva ha traído un balde es porque se están quedando sin agua, a lo que el maestro contesta que irá más tarde. Sin embargo, la pequeña no quiere esperar y prefiere ir en ese momento. El maestro comprende y le pregunta, ¿quieres ir al pueblo, no? Ella responde emocionada con un sí y le insiste para que vayan. Reflexionando que quizá no es lo mejor que Siva se quede sola, decide que lo más seguro es permanecer juntos, por lo que accede a ir al pueblo. Ya en el pueblo, con los baldes repletos de agua y sentado al lado del río, el maestro ve que Siva ha traído el libro que su abuela le había dado. Él lo toma y menciona que se pregunta cómo habrá sido la abuela de la niña. Ella, a modo de anécdota, comienza a contarle cómo su abuela sabía mucho de cocina, tejido, jardinería y contar cuentos. Relata como siempre le contaba una historia, y como la niña, sobre el regazo de su abuela, escuchaba con atención cada una de ellas, demostrando que le gustaba estar junto a ella, que la amaba. El maestro le dice que eso suena como una abuela maravillosa. Siva, muy contenta, le dice que así era, que realmente era maravillosa, y que espera que algún día él también pueda conocerla. Mientras las hojas caen sobre sus reflejos en el río, el maestro le dice que espera que así suceda. En el camino de vuelta, el maestro no deja de pensar que eso ha sido cruel. La abuela que la niña tanto amaba la había abandonado en el bosque, pero ella no se daba cuenta de eso, y al contrario de odiarla, Siva esperaba su regreso. Ella está esperando a alguien que jamás volverá, pero intenta no divagar demasiado ya que podría preocupar a la niña. Cuando encuentre el momento indicado debería decirle la verdad, pero de momento lo mantendría oculto por un periodo de tiempo. Perdido en sus pensamientos, el maestro no se percata de que Siva se ha quedado atrás. Al darse vuelta, ve como la joven está mirando a la nada. Entonces, la pequeña dice, «Maestro, escucho una voz». La voz es débil, pero lo suficientemente fuerte para que ambos la escuchen, y uno la reconozca. La pequeña, soltando su balde de agua, sale corriendo, dejando a su tutor atrás. Cegada por lo que cree haber escuchado, mira en todas direcciones en busca de esa voz. Y por fin la encuentra. Su abuela está justo frente a ella. La anciana, reconociendo al instante a la joven, pronuncia su nombre, y ésta corre a abrazarla. Le replica, «¿Por qué te tomó tanto tiempo, abuela? Esperé como una buena niña durante todo este tiempo. Lo hice bien, ¿no?» La anciana, cerrando los ojos, corresponde el abrazo, arrodillándose y le dice, «Te pido perdón. Por todo». La muchacha, confundida, no entiende por qué le pide perdón, incluso le dice que no ha hecho nada malo, solo se tardó un poco, pero lo importante es que ha vuelto. Recordando a su maestro, añade que deben avisarle. Sin embargo, la mujer toma de la mano a Siva y comienza a jalarla en la dirección contraria. La joven, confundida, solo escucha como su abuela le dice que estar afuera no es seguro y que deben irse ahora a casa. Siva, preocupada por el maestro, responde que él no sabrá dónde ella se encuentra. Sin embargo, mientras se desvanecen en el denso bosque, haciendo caso omiso a lo que la niña dijera, su abuela la lleva lejos. «Nosotras tenemos que volver adentro».